Aleluya. Bueno, vamos a hablar un poquito, le puse como título, conocer al Señor. Creo que todas las palabras en este tiempo está dando vuelta en eso, ¿no? Para bien de su pueblo, para bien de sus hijos. Conocer a nuestro Dios. Vamos a leer el libro de Oseas, capítulo 7, versos 13 al 15. Damián algo compartía el jueves sobre el libro de Oseas, pero me gustaría leer esta parte del 13 al 15 de Oseas, capítulo 7. Dice: ¡ay de ellos! Porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto se congregaron. Se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Está hablando el Señor a través del profeta Oseas de algo que había sucedido en el pueblo de Israel, un pueblo escogido por Dios. Ya estando en la tierra prometida, pero desobedeciendo la voz de Dios. Le faltaba un poquito de ese conocimiento que habla en el capítulo 4 de Oseas, capítulo 4, verso 6. Aquí da la respuesta a cualquier pregunta. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Venía el castigo del Señor para su pueblo, para aquellos que estaban haciendo un mal trabajo, porque están hablando a los sacerdotes, a los guías del pueblo, le estás hablando al pueblo que habían desobedecido a los mandatos del Señor. Y los sacerdotes que tendrían que enseñar la palabra de Dios se estaban dedicando a otras cosas. En esa época, todo el pueblo que pecaba, toda persona que pecaba venía ante el sacerdote y pagaba el precio del pecado, ya sea una paloma o un carnero, conforme a la falta o al pecado. Y los sacerdotes, en este caso, se estaban enriqueciendo, claro, estaban viviendo bien, sobradamente, había abundancia, pero se estaban olvidando de enseñar de que el pueblo de Dios se vuelva a Dios. Algo muy importante. Estaban sacando provecho del pecado del pueblo. Entonces Dios tuvo que hablar a través de Oseas, en este caso. Levantó a este profeta para que transmitiera lo que Dios iba a obrar. ¿Y cómo lo iba a hacer? Le faltaba conocimiento. Podemos ver en este siglo que muchos dicen creer en Dios, pero desconocen la palabra de Dios. Estoy hablando fuera de la iglesia, fuera de los hermanos. Se da por entendido que todos los que creemos en el Señor conocemos la palabra de Dios. Pero el Señor habla también a su pueblo y quiere profundizar en los corazones porque el Señor quiere lo mejor para sus hijos. Entonces acá estaba hablando a los sacerdotes, a los guías espirituales que tenía el pueblo de Israel, que estaban haciendo malas cosas, pero que Dios le daba
oportunidad para que se vuelvan de su mal camino. En Romanos 10:3. En Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Creían que lo que ellos estaban haciendo, y según le pareciera, estaba bien. Se estaba olvidando de la justicia de Dios. Se estaban olvidando que ellos, como nosotros, tenemos un Dios justo, juez de todas las cosas, que nada escapa a su conocimiento. Todo lo sabe nuestro Señor. Había ignorancia en cuanto le decía que podemos preguntar y hablar con algunos que creen en Dios, pero hay ignorancia porque desconocen lo que Dios piensa sobre tal situación, sobre cada momento que nos toca vivir. Y a veces nosotros, los hijos de Dios, desconocemos lo que Dios piensa sobre tal situación. Creemos que sabemos todo, pero no sabemos nada. Me incluyo, estoy hablando, tratando de que el Espíritu Santo me guíe, porque el Señor está hablando de volverse al Señor, de sus malos caminos, y dejar que la justicia de Dios obre en cada situación que nos toca vivir, que Dios obre. La justicia del Señor es un juez justo. En Efesios 5, 15 al 17, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sabios, entendidos de cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Ya el Señor Jesucristo ahí en la cruz hizo todo, pagó todo, el precio por nuestra maldad. Cantábamos, el velo se rompió, el velo se rasgó de arriba abajo. Tenemos entrada libre y gratuita a la presencia de nuestro Padre. Gracias, es gratis. Gracias, Señor, por el sacrificio que has hecho y nos has dado la victoria. Para poder entrar a tu presencia y adorarte y estar contigo, que es lo mejor. Primera de Pedro 2, 15 al 17. Dice así, Primera de Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Recomendaciones para los que creemos en el Señor. Que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos.
que hagamos lo que esté al alcance de nuestras manos para agradar a Dios. Cada uno de nosotros tenemos trabajo para glorificar a Dios. Y hoy traía Nilda a la mañana la palabra de que usaba a los jóvenes y que había mucha gente con necesidad. Bueno, el Señor quiere ver en nosotros un compromiso. ¿Y cuál es el compromiso? Comprometerme con la obra de Dios es primero conocerle a Él. ¿En quién estoy creyendo? ¿Qué es lo que significa Dios para mí? Proverbios 9:10. En Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aleluya. Conocimiento. Jeremías 29, del 11 a 14. Conocer al Señor. ¿Cómo piensa el Señor? ¿Estoy agradándole con mi manera de vivir? ¿Estoy siendo sincero con el Señor? Tenemos que conocer a este Señor, nuestro Señor. Y acá en Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Pagaron un precio muy alto los hijos de Dios del pueblo de Israel, ahí en el Antiguo Testamento. Fueron llevados cautivos por otras naciones. Les costó caro la desobediencia, la ignorancia y de no conocer al Señor que los había sacado allá de Egipto, viviendo mucho tiempo, y eran esclavos. Los sacó de ese pueblo para llevarlos a la tierra prometida. Pasaron 40 años para llegar a la tierra prometida. Y Dios muestra y seguirá mostrando cada día su misericordia y su bondad para con sus hijos. Y podemos ver y leer todo el Antiguo Testamento, el relato de lo que vivieron estos hombres que les faltaba fe, vivían por lo que veían. Algunos obedecieron, gracias a Dios, hasta llegar a habitar en la tierra prometida. Después, bueno, se instalaron y el Señor, paso tras paso, les iba diciendo qué era lo que no tenían que hacer. Primero, que tenían que agradar a Dios y no crearse ídolos. Y el pueblo de Dios buscaba otros ídolos, no le bastaba con tener al Dios de Dios y Señor de señores. No querían
agradar con su manera de vivir a Dios. Hacían alianzas. El Señor le decía que nuestros hijos no se casen con hijas de otro pueblo. ¿Y ellos qué hacían? Libertad absoluta, que se casen con hijas de otras naciones. Países idólatras que adoraban a dioses paganos. Les faltaba conocimiento de Dios. Y por eso erraban el camino. Que no nos ocurra en este tiempo a nosotros. Que no nos ocurra, que seamos libres de todas estas cosas. En Juan 17:3 nos habla un poquito de la bendición que tenemos, ese precio que pagó el Señor Jesús ahí en la cruz, para darnos esto. Esta es la vida eterna. Les estaba hablando a sus discípulos de la vida eterna. ¿Qué era? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Se resistían a creer en el Señor Jesús, muchos seguidores. Seguían al Señor porque Él les proveía alimentos, sanaba sus enfermedades. Vivían sin fe. No querían creer, tenían corazón endurecido. Conocer al Señor, esta es la vida eterna. La vida eterna ya la estamos viviendo, porque ¿sabe cuándo comienza la vida eterna para nosotros? Cuando aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. ¡Qué gozo! Lucas hablaba de la mañana las bienaventuranzas. Felices somos, aunque a veces nuestro rostro nos muestra la realidad. No somos felices. Pero tenemos que ser felices. Somos bienaventurados. El Señor, nuestro Dios, es más que todas las cosas. En Dios tenemos la salvación de nuestra alma y Él nos dio vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre. Hablaba el Señor a sus discípulos. Primera de Crónicas 28. Primera de Crónicas 28, del 8 al 10. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oído de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hacelo, hazla. Esfuérzate. Una palabra que le daba a Salomón.
El Señor conoce todas las cosas y entiende cómo pensamos. Ese es nuestro Dios, que no es hombre para que mienta, para que se halle engaño en Él. Dios es luz. Bendito aquellos que andan en su luz. Aleluya. En el libro de Oseas, capítulo 6, del 1 al 3, Oseas 6, del 1 al 3, dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Dios se quiere dar a conocer a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Todos tenemos la facultad de conocer a Dios, porque es gratis. El Señor no te cobra nada. Y Él se va a revelar a nuestros corazones cuando le buscamos con sinceridad a través del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Él, el que se va a revelar a nuestros corazones. Su luz alumbra nuestros corazones. Gracias, Señor. Porque estamos al descubierto, estamos al desnudo en tu presencia. Gracias, Señor. Porque bueno es Dios. Proseguiremos en conocer al Señor. El Señor siempre está dando oportunidades para volverse a sus caminos. En Santiago 1, de 2 al 8, dice que podemos ser sabios y entendidos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino, en todo lo que haga. El hombre de doble ánimo es inconstante. ¿Queremos sabiduría? Pidámosle al Señor. Pero para que el Señor nos dé sabiduría tenemos que conocerle. Conocimiento de Dios. Y nos va a dar sabiduría para hacer que Él sea glorificado en nosotros y que todo sea para la gloria de Dios. En Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 y 12.
Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Habla de la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tenemos que conocer esto. La gracia de Dios se derramó sobre nosotros y nos dio vida eterna. Que le conozcamos a Él es la vida eterna. Cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, Él nos da salvación y vida eterna. Aleluya. ¿A quién temeré? A nadie. Solo a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor en esta noche que podamos, en ese compromiso que hablaba, conociendo al Señor y poner nuestras vidas en su altar cada día. Queremos que Dios obre en nosotros y a través de nosotros. Pero siempre el Señor quiere que le demos el permiso con todo lo que es nuestro Dios. Él es respetuoso de nuestra voluntad. Le damos permiso para que Él trabaje en nuestras vidas, para formar en nuestro interior ese amor por el Señor, por las cosas de Dios. Nosotros proseguiremos en conocer al Señor, decía el libro de Oseas. Segunda de Pedro, capítulo 3, 16 al 18. Una oración del apóstol, un pedido, un ruego. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, se refiere a Pablo, de la manera que escribía, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crezcamos en la gracia. Crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor. Alcancemos a vivir una vida victoriosa, sabiendo que cómo tenemos que agradar al Señor en todo nuestro caminar por este mundo. Corazones humillados en la presencia del Señor. Que Dios nos libre de altivez, de orgullo, vanidad. Cada uno sabemos cómo estamos delante de Dios y sabemos que el Señor conoce aún nuestros pensamientos. El Señor conoce cómo somos cada uno de nosotros. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Primera de Pedro, que no somos cualquier cosa. El Señor nos rescató y nos dio la bendición tan grande. Mire lo que somos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros
que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora hemos alcanzado misericordia de Dios. Su gracia se derramó sobre nuestras vidas. Por eso estamos aquí. Y fíjense lo que somos. Real sacerdocio para ministrar la presencia de Dios, para llevar un culto adelante, llevar al pueblo para que adore y alabe al Señor. ¡Qué responsabilidad! Por eso hablaba de un compromiso que cada uno tenemos que tener con el Señor. Hay lugares, lamentablemente hay lugares donde no hay un compromiso con el Señor. Entonces siempre tiene que estar el pastor solo con su grupo de líderes, ahí remando, porque no hay un compromiso. No estoy hablando de esta congregación, porque aquí somos todos colaboradores del Señor, gracias a Dios. Con virtudes y defectos, tratamos de agradar a Dios y servirle con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Pero en otros lugares no hay compromiso con el Señor. Entonces, ¿cómo se hace la obra de Dios? Dios está obrando porque Él tiene un propósito con nuestras vidas. Tenemos que conocer al Señor. ¿Cómo piensa? ¿Cómo está viendo mi vida espiritual? Tenemos entrada al Padre Celestial, tenemos entrada, podemos encontrarnos con el Señor. Y lo más importante es, el Señor se quiere dar a conocer a aquellos corazones que le buscan con sinceridad. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que conocer al Señor? ¿Por qué tenemos que conocer al Señor? Porque en nuestro corazón Él tiene que ocupar el todo. Porque Dios es soberano. Dios es bueno. Dios es santo. Dios es amor. Es justo, es fiel. Es omnisciente, Él sabe todas las cosas, omnipresente, está en todo lugar, es infinito. Bendito sea el Señor. Y ese Dios se quiere dar a conocer a nosotros, a sus hijos, y es gratis, no tenemos que pagar nada. Solamente poner nuestro corazón y clamarle para que Él, por su Espíritu Santo, se revele a nuestro corazón. Aleluya. Necesitamos la revelación del Señor. No nos conformemos con ser solamente miembro de una iglesia, de una denominación. Hay mucho más. Dice el apóstol Pablo, yo muestro aún un camino más excelente. Hay mucho más. No nos conformemos con lo poco, lo mucho que podamos conocer al Señor. Hay mucho más por conocer. Porque Dios es bueno. Porque Dios es justo. Y porque Dios es amor. En ese Dios creemos y confiamos. Y a ese Dios tenemos que conocerle. Y seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Para que en nuestra vida espiritual haya buenos frutos. Y de que el mundo vea que el Señor está en nuestra vida. Somos diferentes. Lamentablemente muchas veces nos mezclamos con el mundo y somos igual que el mundo.
pero que el Señor llene de temor nuestro corazón. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Nuestro Dios es eterno, aleluya. El Señor nos regaló la vida. Vivamos libres. Que no miremos al tiempo que no éramos pueblo de Él, a volver a vivir en la esclavitud. No, Señor, tú me libertaste. Me regalaste todo. Tenemos un Padre rico. Confiemos en el Señor, busquémosle de corazón. Que todo esto nos lleve a exaltar su nombre cada día. Si cantamos, usa mi vida, Señor. Vamos a cantar. Claro que sí. Que use nuestras vidas, Señor, pero con un compromiso. Para que Dios nos dé ese conocimiento que necesitamos. Que Él se revele a nuestro corazón por su Espíritu. Y que podamos obrar cada día en la voluntad de nuestro Padre. La voluntad de Dios. Bendito sea el Señor en esta noche que de alguna manera a cada uno nos habla y nos enseña. Y alguno lo dejará pasar por alto, pero otros en el corazón va a sentir algo. Dejemos que el Espíritu de Dios obre. Él conoce todo de nosotros. Que le busquemos con sinceridad. Somos necesitados. Quiero ser lleno del conocimiento de tu persona, Señor. ¿Para qué? Para dar a conocer a otros. Este Señor que yo creo y que me ha dado todo. Bueno, que pueda transmitir. Que el Señor nos ayude para que podamos transmitir esto, esta verdad. Esa luz admirable que nos alumbró un día y hoy estamos viviendo bajo esa luz del Señor. El Señor a nadie condena. Al contrario, quiere la salvación de cada uno de nosotros. Y si hemos fallado, el Señor nos llama para que nos volvamos a Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que en este tiempo pueda encontrar esos verdaderos sacerdotes que aman hacer la voluntad del Padre. Esos verdaderos sacerdotes que transmiten la presencia de Dios. Dirigiendo cultos, predicando el Evangelio, repartiendo tratados, lo que sea. Decía Nilda en el sueño que había una cola larga de personas necesitadas. Estamos viviendo esos tiempos, esos últimos tiempos, que todos van a escuchar la palabra de Dios. No sabemos si todos o algunos van a creer, pero lo importante es transmitir la palabra, el mensaje. Y para transmitir el mensaje tenemos que conocer a nuestro Dios. Si no, ¿qué estaremos transmitiendo? Una falsa doctrina. No, yo estoy en la sana doctrina. Creo lo que el Señor me enseña a través de su palabra. Usa mi vida, Señor. ¿Le podemos decir, hermano, esta noche, usa mi vida, Señor? ¿Qué le parece? Nos ponemos de pie. Es personal esto, ¿eh? Cada uno con el Señor. Y el Señor está atento. Aleluya.